ahora que su palabra en nuestro corazón no vuelva vacía, sino que traiga el propósito por el cual el Señor la ha preparado. Bendecimos a Dios eterno, hermano, y yo voy a comenzar este estudio que lleva como título 5 verdades para recordar en las pruebas. 5 verdades para recordar en las pruebas. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué estaría usted dispuesto de hacer si alguien le dijera que usted es capaz de jugar fútbol quizás como Messi, o de jugar el básquetbol como Michael Jordan, o que quizás usted, hermanos, puede manejar las matemáticas de una manera formidable como Albert Einstein, hermano? Si alguien a usted le preguntara qué estaría usted dispuesto a hacer para que usted pudiera manejar, usted pudiera realizar todas estas cosas. Yo creo que hay metas, hermanos, aleluya, bendito Dios, que estamos dispuestos a lograr y hacer todo lo posible para poder conseguirlas. Amén. Hay metas, hermanos, en nuestros corazones que nos hemos propuesto, pero para ellas, hermanos, hay que sufrir. A veces hay que batallar, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, hermanos. Hay que ser, hermanos, dedicados, aún, hermanos, sacrificando muchas cosas y también soportando algunas aflicciones para poder conseguir los propósitos. Y el Señor nos habla, hermanos, para mantener nuestra fe, hermanos, para que nuestra fe sea digna de alabanza a nuestro Dios, nuestra fe sea digna de gloria, hermanos, de honra, hermano, aleluya, y para que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Nosotros vamos a estudiar ahora en el libro de Pedro, hermanos, primer libro de Pedro. Vamos a estudiar ahí en el capítulo 4. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 1 en el verso 6. Aleluya. Ahí tendríamos nosotros, hermanos, que ver esta palabra del Señor que nos enseña y dice, hablando acerca de la fe, hablando acerca, hermanos, de una meta, de un propósito, hermanos, de una visión nuestra para alcanzar, hermanos, el fin que esperamos. Y que es la vida eterna, pero para todo ello es un proceso que tenemos que pasar. Son procesos difíciles, quizás a veces, son pruebas, son tribulaciones. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice, hablando acerca de estos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo es necesario que tengáis... en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto habla, hermanos, aleluya, que nosotros en nuestro proceso para alcanzar nuestra meta, hermanos, para que nuestra fe persevere y lográramos el fin, hermano, aleluya, bendito Dios, de tener una vida eterna, hermanos, de que nuestra fe sea perseverante, que no sea fluctuante, hermanos, sino que nosotros podamos alcanzar siempre esa fidelidad y obtener, hermanos, aleluya, que nuestro Dios sea manifiesto en toda nuestra vida. Dice que es necesario. Entonces vamos a ver 5 verdades, hermanos, que tenemos que recordar en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones. Dice aquí que esas pruebas son breves. Amén. No son eternas, hermanos. Las pruebas son breves. Dice la palabra del Señor que primera de Pedro, ahí, hermanos, también nos habla, dice que nuestras pruebas son breves. En la mayoría de las pruebas, nuestras experiencias confirman esto. Amén. Nuestras pruebas no han sido eternas. Hemos tenido, hermanos, procesos difíciles. Hemos pasado por tribulaciones, pero no han sido eternas, hermanos. Aleluya. Esto ha pasado
Esto ha venido, hermanas, aleluya, a traernos una enseñanza, a traer, hermanos, un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que las pruebas que hemos pasado, hermanos, no han sido eternas y gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano, aleluya, porque, ¿sabes? Quizás si fueran eternas, como lamentablemente para algunas personas, ¿verdad? Que gloria a Dios, si han alcanzado victoria, pues gloria al Señor, pero muchos de nosotros quizás no alcanzaríamos, hermanos, esa victoria, no alcanzaríamos, bendito Dios, el propósito, a lograr el propósito de nuestra meta. Así que fíjese, hermano, entonces las pruebas no son, hermanos, eternas, son breves y lo hemos experimentado, gracias a Dios. Por ejemplo, como te digo, quizás algunas personas sí han sido, incluso han muerto. Han muerto de esa manera, bendito Dios, de que han sido victoriosas aún teniendo una prueba que quizás fue toda su vida, como aquel que nació ciego, hermanos, aquel que nació, hermanos, con una deficiencia física y que de esa manera pasó su vida. Hemos conocido historias de personas que lamentablemente han sufrido desde que nacen y hasta que mueren. Pero Dios tiene un propósito glorioso para ellos. Sabemos que Dios es bueno, hermanos. Él sabe cómo hace con nosotros. Él sabe. Pero en nuestras vidas, hermanos, que hemos pasado por procesos, Dios se bendiga, Isaías Córdoba. Hermano, hemos pasado por procesos difíciles. Quizás, hermano, aleluya, nosotros no tengamos que decir fue eterno, no. Siempre fue por un breve tiempo. Y ahora que nosotros recordamos todo eso que sucedió en nuestra vida, nosotros podemos decir que tenemos victoria en Cristo. Nosotros podemos decir que soportamos la prueba. Recordemos que el Señor dice, hermano, en su palabra, que Él no daría pruebas a nadie que no las pueda soportar. Y yo he analizado esa parte, hermanos. Yo he analizado esa parte porque hay una hermanita que vamos a ver el caso de ella también, me la recordaba cuando estudiaba este tema, que ella misma me decía, quizás lo voy a tomar, ella misma me decía, Dios sabe por qué me da esto a mí. Él sabe que yo lo puedo soportar, Él sabe que yo lo puedo sobrellevar. Qué valiente, ¿verdad? Qué bueno que todos digamos esto, porque esto nos fortalece, nos alienta. Amén. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo, hermanos, que para esas personas que como les digo, que quizás tienen una prueba desde nacimiento y hasta que mueren, hermanos, aleluya, y si se mantienen su fe, si creen, ¿verdad?, que Jesús es su Salvador, que Dios es el eterno para él, ¿sabes? Las pruebas tienen el propósito de que terminen para unas en un tiempo. Para estas personas quizás, hermano, tengan la vida eterna y cuando estén, hermanos, aleluya, con el Señor, cuando estemos con el Señor, todo esto, hermanos, pasará. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá tribulación, porque habremos alcanzado la meta. Como aquel que la corre, hermanos, y obtiene su premio, ha cruzado la meta y entonces ahora esa persona, hermanos, aleluya, logró su propósito. Gloria al Señor, hermanos, bendito Dios, por las pruebas que son breves. Nos fortalecen, nos ayudan a madurar, nos ayudan a soportar las pruebas mayores o la que viene. Bendito Dios. Las pruebas, hermanas, son necesarias. Las pruebas ocurren, hermanos, porque son necesarios. La palabra del Señor dice, primero ya dijimos, por un poco de tiempo. Después dice en el verso 6 del capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, dice que son necesarias. Amén. Las pruebas son necesarias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A veces nosotros corregimos a nuestros hijos porque es necesario. Amén. Aleluya. Pero en el caso, por ejemplo, pruebas necesarias, se dice una historia de un joven, un hombre trabajador, esforzado,
estudiado, hermanos, estudiaba él, hermanos, para su carrera. Y ya casi para finalizar, hermano, a él le costaba mucho trabajo finalizar su carrera porque tenía que trabajar y estudiar a la vez. Y eso no le permitía estudiar ni prepararse y tenía ese temor de que quizás no lo lograra. Pero un día, hermanos, aleluya, tuvo un accidente. Tuvo un accidente y este joven tuvo que ser hospitalizado y cuando él sale, hermanos, gracias a Dios que tuvo el apoyo de su aseguranza en su carro y en su compensación. Y cuando él sale, hermano, aleluya, a su casa, este varón, hermanos, a causa de su accidente, tenía que estar enyesado de sus pies y ya no pudo, tenía que estar en su casa, hermanos, tranquilo, ahí. Y un día este varón dice, hermanos, que le da gracias a Dios por el accidente que tuvo. ¿Sabes? Porque esto le obligó a estar en casa y así él pudo estudiar y hacer su tesis, pudo entregarla, se pudo graduar, obtener sus logros, sus metas, hermanos, aleluya. Y él dice, gracias a Dios por ese accidente, porque por ese accidente yo tuve la oportunidad de poder hacer mi tesis y graduarme y salir adelante. Así que imagínate, hermano, que alguien que podemos reconocer, hermanos, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Hermano, y así como a este varón, a ti y a mí nos ha sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Solo entonces tenemos que entender que a veces, hermanos, las pruebas son necesarias. ¿Sí? Tú me puedes decir, hermano, ahí en un comentario cuánto Dios te ha ayudado a ti y has tenido una prueba y te has dado cuenta que Dios la puso para que tú lograras una meta. Y que a veces este varón pudo haber dicho, oh, un accidente, estoy enyesado y no puedo trabajar y no voy a lograr ahora sí mi meta de graduarme. Quizás, hermano, en el momento hay una frustración porque no entendemos el propósito que Dios tiene. Pero cuando vemos, hermano, que Dios está ahí, obrando para bendecirnos y dándonos esas pruebas, hermanos, para que nosotros podamos obtener unas metas o un propósito que también Dios tiene para ti, ¿cierto? ¿Cuántos podemos decir que esta pandemia que nos ha mantenido quietos en nuestros hogares, nos ha ayudado tanto, hermanos, para acercarnos al Señor? Dígame amén, hermanos, si a usted le ha servido esta pandemia para analizar, para entender muchas cosas, hermano, aleluya, que en este tiempo Dios ha hablado con usted. Aleluya. Dígalo, hermano, para que a mí me ha beneficiado y yo digo amén. Si a ti también te ha beneficiado, hermano, estar quieto, bendito el nombre del Señor, quiero que nos des un amén, por favor. Las pruebas son obligatorias. ¿Cómo puede ser posible que una prueba sea obligatoria? Amén, hermanos. Las pruebas son una obligación o son obligatorias, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puso en nuestras vidas para el propósito de Él y para bendición nuestra. Mira, Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito, para salvar al mundo. Amén. Y era obligatorio que Jesús muriera crucificado, que Él llevara, hermano, porque de esa manera Él llevaba el pecado de todos nosotros. Dice que Él se hizo pecador, siendo inocente Él se hizo pecador. Era obligatorio que Él llevara el pecado de todos nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumpliera el propósito. Dios se encarnó en Jesús y Él vino, hermanos, a la tierra
a traernos salvación, a traernos el perdón. Así que Jesús tenía que morir de esa manera. Era obligatorio, hermanos, que de esa manera tú y yo pudiéramos obtener salvación. Así que las pruebas, hermanos, son obligatorias. Dice aquí la palabra del Señor, es necesario que tengáis ese tiempo. Para nosotros hay pruebas que son obligatorias. Por ejemplo, cuando nace un niño, al niño, hermanos, se le ponen ciertas vacunas, pero hay muchas vacunas que a los niños no se les pone cuando nace un bebé. ¿Cuántos dicen amén? A esos bebés, hermanos, solo se le ponen las vacunas, hermanos, que son obligatorias cuando un bebé nace, pero están muchas otras vacunas. Están vacunas de alergia, vacunas de tétanos, vacunas de muchas vacunas que hay, pero solamente le van a poner las obligatorias. Así es con nosotros, hermanos. Nosotros vamos a pasar por pruebas que Dios nos pone y son obligatorias. A veces, hermanos, pensamos que a Dios le conviene ponernos todas las pruebas, como diría aquel médico que te tiene que poner todas las pruebas para cobrarte. No, hermano. No es así. Ninguna prueba que llega a nuestra vida es opcional. Todas son obligatorias. Todas tenemos pruebas obligatorias. Amén, hermanos. Vamos a pasar por diferentes situaciones. Vamos a pasar, hermanos, por momentos muy difíciles, pero que hermanos, son necesarias, son obligatorias. También dice la palabra del Señor ahí mismo, hermanos, que son pruebas dolorosas. Son pruebas dolorosas. Ser afligidos, dice el Señor, dice que tengáis que ser afligidos. Y la aflicción es dolor, hermano, trae dolor en nuestra vida. Y esta verdad, hermanos, aleluya, es maravillosa. Dios sabe que todas las pruebas nos duelen. ¿Y sabes por qué digo que es maravillosa? Porque Dios las entiende. ¿Cuántos dicen amén? Dios entiende nuestro dolor. Porque dice la palabra del Señor que Dios es omnipotente. Y Él es, hermanos, Él es omnisciente. Él también, hermanos, lo entiende, lo siente. Él siente, conoce el dolor de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, hermanos. Él tiene misericordia. Y Él conoce, hermano, cuando a nosotros estamos pasando por pruebas dolorosas. El libro de Hebreos 4 dice, hermanos, que Jesús, nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades, aleluya. Él, hermanos, sabe, bendito Dios, que por muchas tribulaciones dolorosas, hermanos, y de obligatorias, hermanos, aleluya, es necesario que pasemos. Pero Él, hermano, ante todo, Él las conoce. Él se compadece de nuestras aflicciones, de nuestro dolor. ¿Cuántos decimos amén? Diga gloria al Señor, hermano, porque estamos exaltando al Rey de Reyes aún en el proceso, hermanos, aún en el dolor, aún en la aflicción, exaltamos al Rey de Reyes. Aleluya. Bendito el Señor. Él dice que Jesús es Dios, pero dice que Él se hizo débil. Amén. Él se hizo débil, aún siendo Dios se hizo débil, hermano, aleluya, para poder comprendernos. Hebreos 4:15. Así dice, hermanos, aleluya, Dios conoce nuestro dolor. Amén. Quiero que te lleves estos textos bien grabados en tu corazón. Que sepas que cuando tú estás sufriendo, que sepas que cuando tú estás pasando por proceso, por momentos dolorosos, hermanos, ahí está el Señor, hermanos, también sintiendo tu dolor. Él también está pasando por ese proceso junto contigo. Por eso dice su palabra que Él no nos dejaría huérfanos.
porque Él siempre estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días de nuestra vida el Señor estaría con nosotros, siempre, siempre, siempre. No estaríamos huérfanos, hermanos. Así que dice también, hermanos, que las pruebas son diversas, dice ahí mismo, en el verso 6, primera de Pedro 1. Son diversas, hermanos, las pruebas. Son varias, hermanos, aleluya, que llegan a todos nosotros de diferentes tamaños, de diferentes fuerzas, de diferentes cortas, largas, hermanos, aleluya, de diferentes colores, pero para todos, hermanos, las pruebas son diversas. Para algunos quizás son económicos, quizás en este momento son familiares, son físicos, hermanos, aleluya, son laborales, sociales, muchas veces llegan todas a la vez. Y eso es lo que yo les decía, hermanos, aleluya. Para todos son diferentes, amén, pero a veces para todos llegan a la vez. Son frecuentemente, hermanos, aleluya. A veces no hay tiempo de recuperarte de una cosa cuando ya viene la otra, antes que termine una y ya estás, hermanos, a lo mejor procesando otra. Son simultáneas, hermanos, y como alguien dijo allá en México, nos llueve sobre mojado o alguna otra. Y me recordaba yo de esta hermanita que ella me decía siempre, dice, yo no sé por qué Dios me decía, siempre me trae una prueba tras otra y sí, es verdad, hermanos. Yo me ponía a pensar, ¿y por qué la hermana, si su corazón es tan limpio, es tan entregado, verdad? Es tan, pues tan sincero al Señor. Entonces, ella misma me respondía y me decía, es que Dios sabe que todo esto yo lo puedo soportar. Y wow, hermano, aleluya, te sorprendes a ti mismo. Te sorprenden las respuestas de aquella persona que sabe que los propósitos de Dios, hermanos, traen, hermanos, una fortaleza a las personas cuando así lo entendemos. Y esto es lo que el Señor quiere que hoy lo entendamos de esa manera, hermano. Que todo lo que ha pasado por tu vida, quizás has pasado por momentos tan dolorosos que nadie puede comprenderlos y tú dices, es que nadie me entiende, es que nadie puede saber lo que yo he sufrido, nadie puede comprender mi dolor. Quizás alguien pueda decir eso, pero ¿sabes? Dios sí lo conoce, como ya te dije, y tú mismo ahora te das cuenta que eso te ha hecho más fuerte. No te mató como dice alguien, pero te ha hecho más fuerte y más valiente. Y tu fe, hermanos, aleluya, que ha pasado por fuego, que ha pasado por prueba, hermanos, aleluya, como el oro. El oro, hermanos, aleluya, es pasado por pruebas, y así dice la palabra del Señor. Que nuestra fe tiene que ser refinada, pasada por fuego, una y otra vez, hermano, aleluya. Y entonces, hermano, el Señor, Él dará fe de nosotros, aleluya, bendito el Señor. Recordemos, hermanos, el proceso de Job. Recordemos, hermanos, su situación. El Señor se agradó. Dios, hermanos, aleluya, vio que este varón que pasó por diferentes pruebas, como dice la palabra, que aún no estaba asimilando, que había perdido las ovejas, que había perdido todo su ganado, y viene otro siervo y le dice, mira, estábamos ahí en una fiesta, todos estábamos ahí gustando en la casa con tus hijos, y todos ellos fueron muertos. Entonces, hay cosas, hermanos, que las pruebas, los procesos difíciles, el dolor, hermanos, la aflicción, va a traer, hermanos, una resistencia a nuestra fe y a lograr el propósito de ella. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de nuestra fe? Hermano, obtener vida eterna, estar en paz con Dios.
esperar, glorificarle, levantando manos limpias, hermanos, levantando nuestras manos al Señor, sin ira, sin reproche, sin contienda. ¿Por qué? Porque los procesos vienen a purificar nuestra alma, vienen a sanarnos, vienen a sacar todo lo que está, hermanos, estorbando nuestra alabanza al Señor. Así que todo esto, hermanos, aleluya, no nos debe sorprender. ¿Cuántas dicen amén? No nos debe de sorprender, hermanos, aleluya, porque déjame te leo lo que dice Primera de Pedro 4:12. Ahí dice el Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Amén. Todo esto, hermano, no nos debería de sorprender nosotros, hermano. Mira, nosotros que conocemos un poquito de la palabra de Dios, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que es necesario, fíjate, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ahora, a la persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, hermanos, quizás a ellos sí les sorprenda más, quizás a ellos sí les extrañe, y quizás ellos sí cuestionen a Dios o se pregunten a sí mismos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Dios mío? Y todo eso. Porque no han comprendido, no entienden que el propósito, el proceso, el dolor, la prueba tiene, hermanos, una meta, como decíamos al principio. Estos jugadores, hermanos, aleluya, como Messi, como Jordan, han tenido que soportar mucho proceso para llegar a su meta. Y eso es terrenal, donde el ladrón y el Elohim corrompe. Pero, hermanos, nuestra gloria es eterna, nuestra vida es gloriosa en Dios, en Cristo Jesús. Así que mira, todo esto a nosotros no nos debería de sorprender, porque Dios nos ha escogido, dice la palabra de Dios. Dios nos hizo, hermanos, hizo renacer, hermanos. Primera de Pedro 1:3, ahí dice: y Dios nos ha dado esperanza. En Cristo está puesta nuestra esperanza. Él es el que nos ha de ayudar a procesar todo esto y salir victoriosos. El mismo Dios, hermanos, nos ha de guardar. Él nos ha de guardar, hermanos, de que no caigamos, de que no perdamos nuestra fe, de que no nos derrotemos. Y piénselo bien, hermanos, Dios le guarda por medio de las pruebas. Las pruebas le mantienen cerca de Él. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos, hermanos, aleluya, que las pruebas, hermanos, nos tienen, hermano, bien cerquita del Señor? Bien, hermanos, bien aunados con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Las pruebas, bendito Dios, nos han traído, hermano, ese acercamiento al Señor. Y como algún día dijo nuestro pastor, espero que hasta hoy todavía siga siendo así. Que esta pandemia, hermanos, nos ha acercado a muchos más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que esta prueba, hermano, aleluya, para muchos ha sido una bendición, para otros no lo han entendido así. Pero yo deseo, hermanos, que para ti sea esto, hermanos, comprensible, entendible, y que te ayude en gran manera. Entonces las pruebas, hermanos, son temporales, no son eternas, son necesarias, hermanos, son obligatorias. Hay muchas que son para ti y que las tienes que pasar. Nadie las va a pasar por ti, como algún día decíamos. Tú no puedes evitar que tus hijos experimenten algo, hermanos, en su vida, un error, un fracaso o una victoria. Hermanos, tú no puedes evitar eso. Así que son obligatorias también las pruebas para nosotros. Son dolorosas, ciertamente, pero ahí está el Señor. Y son diversas. Son de toda clase, hermanos, de pruebas. Pero todas son para nuestro bien. Si usted cree esto, hermanos, aleluya, puede seguir adelante alabando al Señor, entendiendo el propósito de Dios para usted en cada situación, en cada adversidad, en cada prueba, hermanos, o
en cada adversidad, amén, o en todo esto, hermanos, que para usted pueda ser dolor o fracaso, no. Tiene, hermano, aleluya, tenemos que sacar de todo lo que vivimos, tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para nosotros, qué es lo que Dios quiere que aprendamos o que entendamos acerca de. Y si tú, hermanos, obtienes el propósito de esa prueba, de ese proceso, de esa situación, de esa circunstancia, ¿sabes? Aleluya, un día todo esto dirás como ese joven, gracias a Dios él dijo por el accidente. Nosotros vamos a decir, gracias a Dios. Yo lo he dicho y he pasado por procesos dolorosos, pero he dicho, gracias a Dios. Amén. Así que yo deseo que tú también en esta mañana vamos a bendecir, hermanos, aleluya, la vida de todos nuestros hermanos, aleluya. Únete conmigo y bendice a todos los que en este día se han conectado. Bendito el Señor. Vamos a bendecir a la hermana a Isaías Córdoba, a Graciela Santana, a Damar Pérez, Marlene Ochoa Díaz de República de Chile, a Connie Ruiz, a Connie González, a Rosa María Ramírez allá en Los Ángeles, California. Yo no sé qué está pasando en sus vidas, no sé qué situación, si es dolorosa, si es, hermanos, a una cuestionable, si es física, si es familiar, emocional, hermano, aleluya, laboral, en el nombre de Jesús, Padre mío, en esta hora, mi Señor. Yo te pido por cada una de estas personas, aquellas, Señor, que están oyendo este mensaje, que lo van a oír, Padre mío, bendito Dios. Yo pongo en tus manos sus vidas, Señor, ese proceso por el cual ellos están pasando. Sé que no lo podemos evitar, Padre. Sé que tú, Señor, bendito Dios, tienes el control de todo, Padre mío. Pero yo te pido, Padre Santo, que todos podamos, Señor, recibir la enseñanza, Señor, que podamos obtener, Padre mío, bendito Dios, victoria, y que seamos fuertes, Padre, delante de tu presencia, que seamos mejores personas, Padre Santo, bendito Dios, que se cumpla el propósito por el cual tú nos estás permitiendo pasar por ese proceso, por esa situación, por esas circunstancias, Señor, que aunque nos duele, Señor, que aunque no lo deseamos, Padre bendito, pero sabemos que todo eso es momentáneo, Padre mío, bendito Dios, y que un día, Señor, nosotros tendremos vida eterna, Señor, donde no habrá dolor, donde no habrá, Señor, más procesos ni más sufrimiento, Padre. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, bendito Dios, para obtener victoria, Señor, bendito, para hacer, Padre Santo, bendito Dios, lo que tú quieres que lleguemos a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, sana toda dolencia, Señor. Sana toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Seca de raíz, Padre Santo, cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier molestia, Señor, todo cáncer, Señor, en los aires es deshecho, todo tumor, Señor. Se rompen cadenas, Señor, ataduras al pecado, Señor, bendito Dios. Quizás hay personas que están atadas, Señor, a los vicios y no pueden salir de ellas, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, Padre mío. Bendito Dios, oramos, Padre Santo, por aquellas personas que tienen problemas familiares, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen la economía, Señor. Tú eres, Señor, nuestro proveedor, Padre mío, bendito Dios, Señor. Pon los medios, ayuda, mi Señor, aquel que lo necesita, Padre. Que no se sienta, Señor, solo abandonado, sino que tu presencia los abrace, mi Señor. Que ellos, Señor bendito, puedan sentir tu presencia, tu abrazo, Señor bendito Dios. Aleluya, aleluya, Padre amado. Dios Todopoderoso, hay necesidades. Todas las ponemos en tus manos, sea lo que sea, emocionales, hay tristeza, hay temor, Señor. Hay soledad, Padre, hay depresión quizás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, en esta hora enséñale, Señor, a vivir, Padre Santo, el día a día, Señor.
Hoy solo vivamos felices, confiados en ti, Señor. Mañana, Señor, será otro día. Y también, Señor, tú sabes lo que tienes para nosotros. Así que en el nombre de Jesús, hoy te bendecimos, hermano y hermana querida. Sé feliz, mandamos un abrazo, hermano, aleluya, y sigamos.